Hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien. Quería hablarles un poco de un concepto que está bueno que sepan, que es el de sustentabilidad. ¿Qué es la sustentabilidad? Es utilizar los recursos que me brinda la naturaleza sin dañarlos para que las generaciones futuras puedan el día de mañana también tenerlo, ¿sí? Poder beneficiarse de ese mismo recurso. Por ejemplo, una manera de llevar a cabo la sustentabilidad sería, si yo, eh, no sé, talo un árbol, volver a plantar otro, reforestar. Eso sería algo sustentable. El caso que para hablar de este tema en particular yo elegí es el de los incas, ¿sí? Los incas habitaban en lo que es el Alto Perú, en la zona andina. Y si hablamos de esto, tenemos que hablar del paisaje, ¿no? En el que se desarrolló esta civilización. Y lo que vamos a notar es cómo se adaptaron al lugar en el que vivieron. Ustedes saben que la economía incaica se basaba en lo que era la agricultura, ¿sí? ¿Y cómo hicieron? Porque si uno piensa en la agricultura, mayormente, ¿qué piensa? Piensa en una zona llana, un relieve de llanura, en donde es más factible la producción agrícola o ganadera. Bueno, los incas, sin embargo, se adaptaron muy bien al espacio en el que vivían, al espacio geográfico en el que se desarrollaron, y lo transformaron para su propio beneficio. ¿Qué es lo que hicieron? En el caso de las montañas, imagínense cultivos de esta forma, sería un poco improbable. Entonces se adaptaron a ese espacio y lo que llevaron a cabo, y ustedes lo habrán visto, es lo que se conoció como el sistema de terrazas. El sistema de terrazas, ¿en qué se basaba? En que en la ladera de la montaña, cuando decimos la ladera estamos hablando de los costados, los laterales de las montañas, ¿sí? Hicieron esta forma, como si fuesen escaleras, esta forma escalonada, conocido como sistema de terrazas. El suelo en el Alto Perú, en las laderas de las montañas, no era un suelo muy fértil. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que descubrieron? Que el guano es el popó de las gaviotas, y ustedes saben que sirven como abono, ¿sí? Lo vimos con el tema del cebú. Bueno, en este caso el guano se utilizaba, se ponía en el suelo y luego se cultivaba. Y también utilizaban, por ejemplo, el agua de las lluvias. En las zonas montañosas tenemos lo que son las lluvias orográficas, ¿sí? Las lluvias de montaña, que por un lado perjudican a las laderas. Tenemos provincias como Jujuy, Catamarca, en donde siempre suele haber noticias sobre que hubo aludes. ¿Sí? Esto del agua con barro que corre muy fuertemente desde la cima de las montañas y se lleva puesto todos los pueblos que están debajo, ¿sí? En la base de las montañas. Y esto tiene que ver justamente con la erosión que produce la lluvia sobre las montañas. El hecho de haber desarrollado el sistema de terrazas, por un lado, beneficia a la naturaleza porque el agua de lluvia va a estar contenida y no va a bajar con tanta velocidad, ¿sí? Y a la vez la utilizaban y la almacenaban en lo que ellos construyeron, que eran los diques. Los diques mantenían el agua de la lluvia para épocas de sequía y les servía como reservorio de agua para el riego de sus cultivos. Llevaron a cabo canales también, utilizando el agua de los ríos y de la lluvia, los diques. Otra cosa que hacían los incas era, yo acá les dibujé muy amorosamente, ¿sí? A un inca con una llamita o una vicuña. ¿Qué es lo que utilizaban de la vicuña o de las llamas? Utilizaban claramente su pelaje. ¿Para qué? Para producir abrigos. Pero no esquilaban a la llama o a las vicuñas al ras. ¿Por qué? Porque si hablamos de la fauna también se adapta al lugar en el que vive. Bueno, no las esquilaban al ras. ¿Por qué? Porque como les digo yo, la fauna también está adaptada al espacio en el que vive, ¿sí? En forma natural.
¿Por qué las vicuñas y las llamas tienen tanto pelaje? Tienen tanto pelaje porque obviamente en este tipo de relieves el clima también hace que durante la noche haga muchísimo frío, baja muchísimo la temperatura, hay una gran amplitud térmica, es decir, la diferencia entre la temperatura del día y la noche. Entonces la llamita está preparada para vivir en este tipo de clima. Si yo la rapo o la esquilo al ras, la vicuña o la llamita va a morir de frío. Entonces esto estaba terminantemente prohibido. Como también estaba prohibido, por ejemplo, cazarlas durante épocas de apareamiento. Porque esto significaba que no iban a poder reproducirse y por ende el recurso iba a disminuir. Estaba penado incluso con la pena de muerte había en el momento de apareamiento de, de este tipo de animalitos. Entonces, cuando llegan los españoles, todo este lindo sistema de armonía entre el hombre y la naturaleza desaparece, porque como ustedes saben, los españoles llegaron con esta mente extractivista, en donde lo único que buscaban eran los metales preciosos. Y de hecho, en este caso, en el Alto Perú, tenemos lo que fue el Cerro Rico del Potosí, en donde lo que hicieron fue extraer la plata. ¿Sí? Bueno, les mando un beso y espero que anden bien. Chao.